a su aire y sobre todo no tenemos que contar con permisos oficiales, con historias que muchas veces lo que te hacen es ponerte muchos problemas, demasiados problemas. No sé por qué tienen que saber en qué punto de la carretera C200 o GC200 entran los corredores, si al final van a pasar por ahí, que más da que entren en ese punto o en otro. Pero bueno, vamos a tener la experiencia este año. Yo creo que es la tendencia del cicloturismo es a eso y no queremos quedarnos atrás. Vamos a probarlo y si en años próximos vemos que es la forma de que la gente esté más contenta todavía, pues nada. Eso en el aspecto de novedades. Tenemos 5 etapas, como todos los años, maravillosas. Este año las hemos bautizado, ¿no? Hemos puesto la primera, una de las fotos, porque es la que nos lleva a la parte de arriba de Puerto Rico. Claro, de la parte de arriba de Puerto Rico, del Pico del Águila, hay unas vistas de todo el puerto de Puerto Rico que son impresionantes. Entonces hay unas fotos muy... La segunda etapa, que nos lleva desde el puerto de Mogán a Soria, por el Barranquillo Andrés, la hemos llamado La Deliciosa, porque de verdad que es una delicia salir en bicicleta, subir por el pie de la cuesta, por esa carretera, que está perfecta, y llegas a Soria, haces un avituallamiento en el fondo, en donde el caidero de la presa de Soria, como paisajes es espectaculares. La etapa tercera es la que nos lleva a la aldea y la hemos llamado la pretitánica, porque en esa, la etapa que lleva a la aldea es la que hará la gente normalmente y desde allí ya arrancará la titánica, como hemos hablado antes. Luego está la cuarta etapa, que es la deseada. Hemos puesto la deseada porque es el Roque Nublo. Nunca se ha subido a Roque Nublo en cicloturismo. El año pasado lo teníamos programado, pero hubo la desgracia del fallecimiento de nuestro amigo el ciclista de Tenerife y hubo que suspender la prueba. Este año esperamos llegar, por eso lo hemos llamado la deseada. Y luego, la última etapa, la del día 5, es la recuperadora. Recuperadora engañosa, porque son 100 kilómetros y hay bastantes metros de desnivel acumulado. Y es la que nos lleva desde Puerto de Mogán hasta el vecindario y regreso. Es una etapa, la típica etapa de diente de sierra, que es como el sirimiri, no moja pero empapa. Esto es lo que va a pasar con esa etapa.